nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí. Sí, señor presidente, solo las excusas del ministro del Interior, quien no puede asistir por compromisos agendados con anterioridad, y concurren la coordinadora legislativa, la señora Laura Mancilla, y una asesora legislativa, Alexandra Álvarez, ¿entiendo? Sí. Y del Ministerio de Seguridad Pública también se excusó el ministro. Esas son las excusas, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. A ver, nosotros hoy tenemos dos temas en tabla que son la... Sí, la idea es con un espacio acotado de tiempo de 45 minutos cada uno de ver las indicaciones que se han presentado por parte del Ejecutivo del proyecto de ley de infraestructura crítica y quizás le puedo ofrecer inmediatamente sobre este punto la palabra al subsecretario de Defensa, no sin antes mencionar de que a diferencia de otros proyectos y otro proyecto en particular, que es el de inteligencia, que para nosotros tiene absoluta prioridad y ya nos fijamos un cronograma para las sesiones al regreso de la semana regional el próximo año, el día 5, 7 y 8 de enero, si no me equivoco. La idea es despacharlo en esa comisión y tener la posibilidad de que ese proyecto se convierta en ley antes de que se termine la actual legislatura. Este es un proyecto que está en primer trámite constitucional. Quizás si podemos entender cuál es la visión del Ejecutivo, las urgencias que se ven de aquí hasta que termine el mandato del actual gobierno para ver si al menos somos capaces de despacharlo en este primer trámite. Pero a diferencia del otro proyecto que está en su tercer trámite, a diferencia del proyecto de reglas de uso de la fuerza, que también está a la espera de la constitución de una comisión mixta, este es un proyecto que entendiendo que está en un estado más primitivo de tramitación, quizás no sé si va a estar dentro de las prioridades antes de terminar el mandato de la actual administración. Así que por eso le ofrezco la palabra y que después la secretaria nos pueda ilustrar en qué quedamos en la última sesión y si alcanzamos a votar algunas de las normas que ya habíamos comenzado a votar. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, saludar por su intermedio a la mesa. Efectivamente, esa es la postura del Ejecutivo, entendiendo que está en la última parte de la tramitación un proyecto que consideramos esencial como el del sistema de inteligencia. Esa tiene que ser la prioridad. Sin perjuicio de lo que podamos avanzar acá, ha habido trabajo por parte de las comisiones, hay algunos detalles que ajustar en algunos de los artículos. Tenemos dos artículos más con lo que cerraríamos Fuerzas Armadas, después de algunas normas generales del proyecto, y de ahí volveríamos a las adecuatorias y algunas transitorias al final. Así que toda la disposición para seguir avanzando. Reitero, entendiendo que la prioridad para el Ejecutivo es que pueda salir antes del fin de la legislatura el proyecto del sistema de inteligencia. Secretaria, si quieren, nos cuentan, nos recuerdan que habíamos quedado en la última sesión y continuamos con la tramitación de... Y entiendo que también ha habido una comisión, yo no sé si se ha reunido la comisión técnica respecto a las cosas que pueden tener fácil despacho. Quizás podemos ser capaces de avanzar en estos 40 minutos. Señor presidente, en las últimas sesiones estábamos considerando el título quinto relativo a las atribuciones y deberes de las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica en conformidad al artículo 32, número 21 de la Constitución Política de la República, y ahí la Comisión aprobó los artículos 32, 33, que es relativa a las atribuciones del oficial general al mando de las Fuerzas Armadas. 34. Claro, no, el 34 también se aprobó. ¿Se aprobó el 34? Sí, es que han cambiado los números porque se han incorporado. Ya. Son los controles y ahí estuvieron la comisión discutiendo el control de identidad y también el examen de las vestimentas. Y quedan ahora dos disposiciones dentro de este título, como señalaba el señor subsecretario, que está habría que ir a la página 19 del comparado que está sobre sus carpetas. ¿Lo leo, presidente? Sí, por supuesto. Esta indicación dice artículo 34, pero en realidad no, la numeración la vamos a ver al final, una vez que esté despachado. Pero sí es la indicación número 1, artículo 34 del Ejecutivo, y la propuesta de la mesa en la columna de la derecha dice lo siguiente. En reunión celebrada el 23 de octubre, la mesa técnica no logró acuerdo en relación con los tipos
de faltas que facultan a practicar la detención señaladas en el inciso segundo, por lo que se deja para la discusión de la comisión. En reunión celebrada el 30 de octubre, la mesa técnica acordó explicitar que los plazos para detener son los mismos que para las policías, dadas posibles innovaciones legislativas. Por ende, se propone: artículo 34. Las Fuerzas Armadas podrán practicar detenciones en los plazos previstos para las policías en los términos descritos en los artículos 129, 130, 131 y 134 del Código Procesal Penal, con la sola finalidad de poner a la persona a disposición de las fuerzas de orden y seguridad pública, lo que se llevará a cabo en el más breve plazo posible. Asimismo, darán cumplimiento al deber de información al detenido prescrito en el artículo 135 del mismo Código. Podrá ser detenido por las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Orden y Seguridad Pública quien hubiere cometido alguna de las faltas contempladas en los artículos 495, número 1, y 496, número 1 del Código Penal, cuando hubiere transgredido la orden de autoridad respecto a las restricciones de entrada o salida, o cuando desobedeciere una orden de detenerse, sea respecto de una persona a pie o del conductor de un vehículo en las áreas determinadas para la protección de la infraestructura crítica. Comentario sobre el tema, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, esto es parte de la discusión que se ha dado y acá yo lo dividiría en dos temas. El primer inciso, que fue una solicitud de que se asimilara las normas previstas para las policías, y en esto en términos generales hay acuerdo. Solo dejar en claro que la finalidad es para, en el caso que los militares detengan, la finalidad es inmediatamente entregar a las policías. Ese es el objetivo que está claro acá en el inciso. Respecto al primero, entiendo que no hay problema y habría un acuerdo que quedara establecido de esta fórmula. En la segunda, la propuesta está acá y es la del Ejecutivo. El debate se abrió si se agregaban más faltas o no. La postura del Ejecutivo en esto es que en materia de faltas ha funcionado bien esta regulación, que es la que aplicamos en macrozona norte y macrozona sur. ¿Cuál es el problema que vemos en sumar más faltas a esta materia que podrían ser sujetos de detención? Es que se abra la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y se empiecen a fijar en otras cosas que son faltas o temas menores y no en el foco de la misión que tienen, que es el resguardo de la infraestructura crítica. ¿Tenemos algún comentario de los señores parlamentarios? Senador. Muchas gracias, presidente. Creo que aquí lo más importante es determinar la área que es en la cual se hace efecto esta norma. Esta es una norma particular circunscrita a un área geográfica delimitada. O sea, la última parte del segundo párrafo es esencial. Y esto es porque las normas tienen que tener separación, diferencia. Las fuerzas que van a estar protegiendo una infraestructura crítica no pueden abandonar el lugar donde esa infraestructura está, porque están para proteger una infraestructura particular. Se comete un delito al frente, lamentablemente no van a poder concurrir las fuerzas. O sea, no son policías, eso es lo que quiero decir. Y por eso está bien que se asimilen, se limiten y que sea bien particular. Yo creo que ese es lo que tenemos que tener a la vista del momento de poner este artículo y el efecto que se busca con el artículo presente. Gracias. Perfecto. Vamos entonces. ¿Alguien? Senador Saavedra. Sí, lo que el primer párrafo establece nítidamente cuál es la función de las Fuerzas Armadas en este caso, que el resguardo de la infraestructura crítica, y si una persona es detenida será puesta además en el menor plazo posible a disposición de las fuerzas de orden y seguridad, que tiene que ver además con el orden interno del país, que es lo que estamos para lo que estamos legislando. Perfecto. Lo ponemos en votación. Señor presidente, se pondría en votación la columna tercera en los términos en que está ahí, ¿no? Muy bien. Senador Saavedra. Senador Piu.
Senador Flores, A favor. señor presidente. A favor. Aquí también ha recaído una indicación de los senadores Pío Aravena, Edwards, Macaya y Osandón, que es similar a o bien parecido. Agrega un inciso final solamente, pero la Secretaría estima que es inadmisible, presidente. No sé si... Yo también considero que es inadmisible, sí. Ya. La declaramos. ¿Sí? Sí. 107, senador. 108 viene en la siguiente. Y la del Ejecutivo, entonces, yo creo que da por aprobarla con enmiendas. Sí, porque no tiene variaciones. No, si este comparado no lo hizo, viene del Ejecutivo comparado. Lo mandaron hoy, sí. Se aprobaría la indicación del Ejecutivo con la redacción de la propuesta de la mesa técnica, o sea, aprobada con enmiendas Sí. Vamos así, se aprueba de esa manera. Seguimos. Sí. En la página 20, señores senadores, está la indicación del Ejecutivo en la columna del medio, que está señalada en la indicación número 1, artículo 35, que es relativo a las medidas de protección de la infraestructura crítica. Hay dos alternativas acá, una alternativa más Sí. pública y una alternativa con algunas Sí. excepciones respecto a ¿Las eso. leo, presidente? Sí, Muy bien. Sí. En reunión celebrada el 23 de octubre, la mesa técnica acordó suprimir la referencia a las causales establecidas en el artículo 21 de la Ley 285. Se acordó que el Ejecutivo presentaría una propuesta de redacción que incluya que los carteles y señaléticas indique que para el resguardo de la infraestructura crítica se podrá hacer uso de la fuerza. No se logró acuerdo respecto a que el artículo establezca como regla general la publicidad o secreto de las medidas, por lo que se deja para discusión por la comisión. Por ende, se propone alternativa 1, artículo 35. Las medidas que se adopten para la protección de la infraestructura crítica y que afecten el normal desarrollo de las actividades de la población deberán ser difundidas o comunicadas en la forma que la autoridad determine, lo que en ningún caso podrá implicar discriminación entre medios de comunicación, salvo las que por su naturaleza sea necesaria mantener en secreto o reserva. Cuando se establezca un área determinada de protección de infraestructura crítica, los recintos dentro de ella podrán contar con carteles y señalética que indiquen que están siendo resguardados por personal de las Fuerzas Armadas, aplicando las reglas de uso de la fuerza de conformidad a la legalidad vigente. Alternativa 2, artículo 35. Las medidas que se adopten para la protección de la infraestructura crítica serán secretas o reservadas, salvo las que por su naturaleza sea necesario difundir o comunicar, en cuyo caso no podrá implicar discriminación entre medios de comunicación. Cuando se establezca un área determinada de protección de infraestructura crítica, los recintos dentro de ella podrán contar con carteles y señalética que indiquen que están siendo resguardados por personal de las Fuerzas Armadas, aplicando las reglas de uso de la fuerza de conformidad a la legalidad vigente. Esas son las... Tendré las dos diferencias, o sea, en el fondo acá hay una que tiene una regla general de publicidad y la otra una regla general de reserva con lo que signifique aquello. El Ejecutivo. Gracias, presidente. El Ejecutivo entiende que estas materias ya están reguladas y están reguladas de buena forma.
La norma general respecto a secreto y reserva está en el artículo 8 de la Constitución, y la norma general dice que es secreto, salvo que una ley de quórum calificado pueda establecer reserva o secreto. Esa es la norma general. La opción 1 mantiene esa norma y la opción 2 invierte esa norma. ¿Por qué creemos que es mejor la opción 1? Porque esto ya tiene regulación en el Código de Justicia Militar en el artículo 436. Y es una norma que creemos que es lo suficientemente amplia y que hasta ahora ha funcionado bien. Esa norma dice que se entiende por documentos secretos los que se relacionan directamente con seguridad del Estado, defensa nacional, orden público interior, seguridad de las personas. Y además lo que tenga que ver con las dotaciones, con el personal, con su seguridad, con los planes, con las instalaciones, con las operaciones, con armamento y afines, además de equipos hipertrechos. Entonces, si vemos que la norma general es la publicidad, pero nos da el resguardo suficiente con el 436 del Código de Justicia Militar, creemos que está cumplido. O sea, todo lo que nosotros necesitaríamos mantener como secreto está incluido en el 436 del Código de Justicia Militar, y nos parece que es demasiado invertir la norma porque va a poner al general a cargo, al oficial a cargo, en discernir si va a tener que mantener secretos cosas que por regla general no lo son. Sí, yo sé que los asesores, bueno, plantearon ahí, tuvieron diferencias, pero no, yo tiendo a compartir la visión que plantea el Ejecutivo, por eso quisiera escuchar si hay alguien que no tiene, senador Piu, usted tiene, me interesa. Sí, muchas gracias, señor presidente. Recordar que estamos tramitando, y el subsecretario por su intermedio lo ha hecho presente, la ley de inteligencia. La ley de inteligencia da una nueva tarea a la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la Autoridad Nacional de Seguridad de la Información. O sea, este es un tema que va incluso más allá de las Fuerzas Armadas. Y la infraestructura crítica, tal como se clasifica, es secreto. Y eso está en manos de privados. Entonces aquí entra primero la ley del Sistema de Inteligencia del Estado con el levantamiento, que es infraestructura crítica, y qué partes dentro de ese lugar espacio físico son los más críticos. Por eso está en la Agencia Nacional de Inteligencia. Segundo, está la misma agencia que se tiene que encargar que la documentación secreta con privados sea secreta. Y para eso se tiene que hacer la acreditación de seguridad a las personas que van a estar involucradas para que no existan filtraciones. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es, si la opción presidencial, la nueva facultad, va a ser usar una protección adicional a aquellas que proveen las infraestructuras, las entidades obligadas, todo el mecanismo, esa información no puede ser pública, no tiene que estar. Si se da entonces lo que estamos señalando, que es que la ley de inteligencia, del sistema de inteligencia del Estado, con la nueva ANI, con las facultades para poder determinar qué es secreto y hacer cumplir el secreto, que es lo importante, con la acreditación de seguridad, esto quedaría cubierto, más que lo que dice el Código de Justicia Militar o lo que dice cualquier otra norma. Pero eso es, o sea, esto está dependiente de, señor presidente, de lo que resolvamos en la ley de inteligencia. Yo dejaría este artículo pendiente hasta que no resolvamos ley de inteligencia. Porque ley de inteligencia es lo que va a establecer finalmente que va a haber una Autoridad Nacional de Seguridad de la Información. Lo que estamos hablando aquí es seguridad de la información, que va a existir el catálogo y el mecanismo, que se va a poder hacer acreditación de seguridad a las personas que están en las infraestructuras críticas. Y esto es para siempre. Y este caso particular es el que tenemos que ver de qué forma, si optamos por dejar, como se señala, abierto para que las actividades que generen efecto a la población sean difundidas, comunicadas, que es lo mismo, o más restrictivo, que yo creo que quedaría cubierto con la ley de inteligencia. Pero mientras no esté esa ley publicada, yo esperaría, presidente, nada más. Es lo único que podría señalar al respecto. Gracias. Yo, ya que estamos avanzando, primer trámite, yo no dejaría pendientes cosas sujetas, o sea, porque si no, no terminamos con una cuestión incompleta. A mí me da la impresión de que la regla general siempre de cualquier medida que afecte derechos de la población, además tiene que ver con cómo opera en general la administración del Estado, tienen que ser públicas. Salvo que por la naturaleza, porque no se quiera revelar en qué lugar específico hay una determinada operación muy estratégica, energética, lo que signifique el resguardo de las Fuerzas Armadas. Yo me quedo tranquilo con la redacción del artículo 35 y no solamente no veo necesario esperar la tramitación de la ley de inteligencia, sino que creo que eso va a reforzar que esta alternativa 1 es la más adecuada.
yo ya pongámosla en votación, pero sí. Gracias, presidente. Si es así, y la decisión de la comisión es, yo solo sugeriría, si es factible, cambiar el orden, las medidas que afectan el normal desarrollo de la actividad de la población, que deban ser difundidas y comunicadas para efecto de protección de la infraestructura crítica. Porque si partimos con las medidas que se adopten para la protección de infraestructura crítica, ya queda como, y después, bueno, limitadas a que afecten el normal desarrollo. O sea, solamente dar vuelta al inicio. Ponerle, a ver, ¿cómo quedaría la reacción que usted sugiere, senador Piu? Las medidas que afecten el normal desarrollo de las actividades de la población durante, porque es solamente durante el proceso de protección de infraestructura crítica, deberán ser comunicadas o difundidas. Porque ahí es algo bien específico, o sea, esto es solo para cuando se aplique las medidas. Al Ejecutivo le pregunto y procedemos a votar. Yo creo que la forma... Eso. Yo creo que la forma o sea, que sea más fácil de entender tanto para los que van a aplicar como para la norma en general. Si podemos leer las dos opciones, yo en principio creo que acá queda clara la forma copulativa, que son las medidas para la protección de la infraestructura y que además afecten. Pero si invirtiendo pudiese quedar mejor, y solo si quedara mejor, estaríamos de acuerdo. Si pudiéramos ver las dos reacciones. Sí, mira, a mí me deja, como usted dice, tranquilo como está redactado, porque es la difusión de medidas que se toman para que no haya afectación en la población, ni la población se vea involucrada cuando las medidas se están efectuando. Entonces creo que es clara la expresión como está redactada. Si efectivamente se está hablando solamente de la publicación de información para efecto de aquellas medidas que pueden afectar a la población, estoy de acuerdo. Que se entienda que es eso lo que se está informando. Nada más, para que quede muy claramente que es claro, la historia de la ley y el deber de informar, porque van a ser afectados. Si es así, sí se presenta. El señor presidente somete a votación la propuesta de la mesa técnica para la indicación número 1, artículo 35 del Ejecutivo, individualizada como alternativa 1. Senador Saavedra. Tal como está redactada la alternativa 1. Senador Piu. Tal como lo he señalado, para que se puedan difundir todas aquellas medidas que pueden afectar a la población solamente. Voto a favor. Senador Flores. ¿Cómo está la alternativa? A favor. Señor presidente. A favor. Muy bien. Entonces queda aprobada por 4 votos a favor la propuesta, sin enmienda. En consecuencia, la indicación número 1, artículo 35, con la misma votación, con la enmienda que son las propuestas por la mesa técnica. Asimismo, aquí hay 2 indicaciones, la 108 y la 80. La 80 se podría dar por aprobada con enmienda, que es de la senadora Aravena y del senador García, que en el mismo sentido, no sé si la leo, presidente. Sí, todas las medidas que se adopten para la protección de la infraestructura crítica y que afecten el normal desarrollo de la actividad de la población, salvo que por su naturaleza sea necesario el secreto reserva, deberán ser difundidas o comunicadas en la forma que la autoridad determine, lo que en ningún caso podrá implicar discriminación entre medios de comunicación. No la pusieron. Sí. Entonces, rechazamos se rechaza la 108 y la 80. Muy bien. Sí. 108 y 80. ¿Dónde, presidente? Esa es la 108, la que yo estaba leyendo. Sí, esas son rechazadas 4-0. ¿Ah? Yo tampoco. Porque la otra tenía otra cosa.
¿Puedo agregar? ¿A esta sí? Gracias, muchas gracias. Estaba durmiendo siesta. Ya, ok. Entonces, a favor. Es. ¿Estás durmiendo siesta? No, estaba en una ceremonia por mi pega nomás. Sí, es. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Es que la cola de esa. Vaya. Guarde la colita. Adiós, gracias. A continuación, el Ejecutivo entiendo que lo va a explicar. Hay una indicación en la página 22, una indicación 109, que es de los senadores Pío Aravena, Edwards, Macaya y Osandón, y dice lo siguiente, para intercalar 22. Indicación 109, columna del medio, senador. Porque usted tiene un número menos en numeración. ¿Ah? Numeración, da uno adelante. En la página 21 del que tienen ellos. 23. No sé. Lo tienes. Se debe haber corrido. Pero es la indicación 109. Es la indicación 109. Dice, artículo 37, agrégase en el artículo 12 del Código Penal, entre paréntesis, circunstancias agravantes, la siguiente circunstancia, 25, cometer el delito contra la infraestructura crítica del país o dentro del perímetro o zona delimitada para su protección en conformidad con la ley. Aquí dice minuta delitos, entiendo que el Ejecutivo va a explicarlo. Habla el Ejecutivo sobre este tema. Presidente, ¿podemos pasar la palabra interior a Laura Sí, por para que supuesto, explique la por discusión? supuesto. Gracias por su intermedio, presidente. Discutimos varias veces esta indicación en la mesa de asesores y ¿por qué pusimos que era una minuta que se iba a explicar? Porque nuestros expertos penalistas, entre los que no me encuentro, por si acaso, explicaron que esta agravante puede tener un efecto contrario al que se busca, que es que la agravante se divide en dos: cometer el delito contra la infraestructura crítica o en la zona delimitada para su protección. Y el primero de los supuestos, que es cometer el delito contra la infraestructura crítica, puede ser problemático, dado que no se generan efectos inmediatos, sino que una vez ponderados con las otras agravantes y atenuantes. Los delitos que podrían cometerse contra la infraestructura crítica, tales como daños, hurto, robo y receptación, tienen figuras agravadas ya cuando se cometen contra cosas que generan la interrupción o interferencia de servicios públicos. Entonces, si existe una agravante específica de infraestructura crítica, puede tener el efecto de tener una pena menor que las que ya existen para esos tipos. Entonces, por eso consideramos que sería mejor no aprobar esa indicación. Senador Piu. Sí, muchas gracias, presidente. Te puede apagar. Muchas gracias, presidente, por su intermedio al Ejecutivo. Efectivamente, aquí hay dos hipótesis. Una que es la permanente, aquella instalación que es considerada infraestructura crítica de acuerdo al catálogo que lleva la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, no es todo, estos son algunos. La provisión de servicios o servicios esenciales, no todo puede ser calificado de infraestructura crítica. Entonces hay una diferencia del tipo y respecto a sobre cuál se ejerce. Lo segundo, la segunda hipótesis es que durante el periodo de vigencia de esta facultad presidencial de protección, también se cometa algo dentro de ese, y esto es temporal, o sea, es sobre aquellos que en el tiempo estén. Eso es lo que queremos escuchar y ver, cuál es la mejor fórmula para que aquello que se decida que es crítico, que no es lo que se ha hablado de los servicios esenciales u otros, tenga una connotación distinta, porque, insisto, se da en la condición que no haya resguardo de ello por las Fuerzas Armadas, que es básicamente lo que considera el proyecto de ley, que es la nueva facultad presidencial.
Y lo segundo, que estableciéndose un perímetro dentro del lugar donde van a estar actuando, aquellos que se cometen dentro de ese perímetro, en el periodo en que está activado por la ley, tengan esa consideración. Son los dos elementos que hay que cubrir y obviamente si es necesario buscar una redacción que lo mejore, yo creo que sería adecuado, presidente. Gracias. Pues sí que tenemos a la ministra, entiendo que está, no sé si los auditores. Sí. ¿Sí? ¿Prefiere hacerlo así, senador Flores? A ver, yo creo que Laura tiene razón, porque aquí no se podría aplicar el agravante con la claridad que se necesita si es que el hecho coincide con el delito. Entonces, cuidado con esto, porque si no, lo que estamos haciendo es matar justamente el agravante. Sí. Y a mí me parece correcta la interpretación de una aplicación jurídica. Entonces, si lo hacemos, lo que estamos haciendo es quitándole peso a la sanción. Así es. Más que yo estoy por seguir a Laura, así que sí. Votémoslo así. Está bien. La presentó. Matémoslo. Tendríamos que rechazar la indicación. Uno no tiene por qué estar. El señor presidente pone en votación la indicación número 109. Senador Saavedra. Senador Piu. A favor. Senador Flores. Senador Osandón. Me abstengo. Señor presidente, sí. Queda rechazada por 3 votos en... Sí, pues en 3 votos en contra. Queda entonces rechazada, ¿verdad? Sí, pues son 3, 1 y 1. Sí, no, sí que está bien. Está bien, presidente, rechazada. Queda rechazado. Sí, queda rechazada. Y llegamos hasta acá porque nos corresponde. ¿Laura quiere decir algo? Sí, presidente, por su intermedio quería pedir el acuerdo, que es algo que hemos estado hablando con los asesores respecto de revisar ciertas normas que ya se aprobaron a referéndum, en los que hay que hacer algunos ajustes que nos han solicitado los asesores, especialmente respecto de los instrumentos de planificación. Entonces queríamos, quizás para la próxima sesión lo podemos explicar. Hay que tener un detalle de eso para no reabrir todo así como, pero puntualmente plantéenos, pero siempre la disposición va a estar, así que gracias. Entonces pasamos al siguiente tema. Suspendemos un minuto para que entren los...
primero que tiene que ver con la presencia de la ministra de Defensa, agradecerle su presencia. Siempre usted está invitada a esta comisión de defensa, ministra. Nos gustaría que nos visitara más seguido porque además su situación es permanente. Sé que se generó algún tema respecto a que vinieron en la sesión anterior personal del Ejército, de las Fuerzas Armadas. Siempre las invitaciones a las Fuerzas Armadas se cursan por intermedio del Ministerio de Defensa. Yo entiendo que esta vez no fue la excepción para efecto, y usted siempre está invitado. O sea, para nosotros siempre nos hace muy bien el hecho de que usted nos acompañe en la tramitación de los proyectos de defensa, así que más allá de que, porque entiendo que se generó una cierta mala información respecto al tema, pero por lo menos en lo que yo voy a chequear con la secretaria acá, la invitación que se cursó a los auditores fue cursada por intermedio del Ministerio de Defensa. Y usted siempre está invitada a esta comisión, así que ojalá que nos pueda seguir honrando con su presencia, ministro. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la vez anterior puede ser error nuestro, puede ser de acá, no lo sé. No estuve al tanto y la verdad es que siempre estar en el Senado es una... Y hubo un oficio de la ministra, y quizás el malentendido se produce que este proyecto ha sido más fuertemente impulsado en este caso por el Ministerio de Bienes Nacionales. Así que esa es probablemente la explicación y la razón. Senador Flores. Presidente, no puedo dejar pasar la oportunidad del comentario. Hemos estado, y voy a ser muy franco, con el cariño que les tengo a las y los ministros, pero hemos reclamado la ausencia de ministros en proyectos que son clave. O sea, reclamamos la ausencia en el proyecto de inteligencia, que creo que no hay ningún otro proyecto en el tiempo pasado cercano y en el presente que no sea más importante para Chile que sacar un proyecto que crea un sistema nacional de inteligencia. Y ahí tenemos 3 ministros, Interior, Seguridad y Defensa, claramente, que deberían estar participando. El lunes solamente estuvimos con asesores legislativos, no habían ni siquiera subsecretarios. Porque hay decisiones políticas, y es comisión mixta. Lo que resolvamos en un día o en una semana, en un mes, es ley. Entonces, lo hemos reclamado, lo hemos dicho, en buena hora que la ministra de Defensa está acá presente con nosotros y ojalá que en lo sucesivo podamos seguir. Y ahí enlazo con lo que yo quería decir, presidente. Recién conversando con el presidente del Senado, veíamos la factibilidad de que aquellos proyectos que son de verdad relevantes para lo que tenemos que hacer en combate del crimen organizado y prever algunas acciones que no queremos, si logramos ponerle todo el cotelé posible, si logramos ponerle todo el empeño posible, corrijo, saco el cotelé, pongo el empeño, podríamos tal vez la primera semana de enero despachar infraestructura crítica y el presidente del Senado se compromete a que si eso ocurre, siendo él miembro de la comisión, lo ponemos en tabla y lo despachamos del Senado, el proyecto que había despachado el Senado en el mes de enero, ¿no? Y lo mismo podemos hacer con otros proyectos, ojalá saquemos en enero, ya estemos listos con inteligencia, estamos listos con infraestructura crítica, ahora vamos con otras materias, entonces podemos de verdad con la anuencia, para no decir complicidad, suena mejor anuencia del presidente del Senado, que participa de nuestras comisiones, tanto de seguridad como de defensa, lo ponemos en tabla, presidente. Eso es. Mucho sentido lo que usted plantea. Procedamos, entiendo que la ministra va a presentar primero respecto a este proyecto, después formalmente lo va a hacer también por primera vez en términos más concretos el ministro también de Bienes Nacionales. Así que tuvimos la posibilidad de escuchar algunas inquietudes respecto a este proyecto de parte de los auditores la semana pasada, así que continuamos con la ministra. Presidente, por su intermedio agradecerle. Efectivamente habíamos concordado que partiera a Bienes Nacionales, pero yo quisiera decir un par de cosas de carácter general sobre este proyecto, porque también me tocó en mi rol de Bienes Nacionales. Entonces no es que lo esté viendo ahora estoy viendo el detalle de lo que se quiere legislar. A mí me parece, primero que nada, que esto es muy importante que quede en una ley general que le dé cuerpo a decisiones que se han ido tomando en cuerpos distintos y sobre todo en un tema que quiero contarlo porque fue cuando yo me di cuenta que existía, yo no sabía que existía el PAF, hasta que tuvimos un problema en Mejillones con la construcción del puerto de Mejillones. El presidente Frey, estaba en ese tiempo, me dice: Adriana, busca un buen terreno para que se pueda instalar el puerto, etcétera. Entonces no había un catastro general maravilloso, encontrar el terreno no era una tarea de apretar un botón.
Se encontró, había un terreno muy profundo, había una destinación a la Armada, no se estaba ocupando, estaba todo hecho, y en ese momento, cuando vamos a pedir el terreno, la Armada lo había pasado a PAF. Y salió aviso en el diario, se vende lindo terreno con vista al mar. Entonces, ahí fue primera vez, y había pasado algo parecido en Bahía de Santa Catalina, en en Punta Arena, en cerca de Punta Arena. Entonces, el tema era, ¿qué es esto? Y había pasado otra cosa, que ahí la descubrimos, que fue la venta del Fondo San Luis por parte del Ejército, que el Fondo San Luis, por las razones que ustedes saben dónde está ubicado, al lado de la escuela militar, todo lo que estaba construido, nadie sabe cuántos millones puede haber costado aquello. Entonces, en esa oportunidad, fuimos a hablar con el Contralor, y el Contralor había tomado razón de la venta de Santa Catalina y todo. Después vino cambio de Contralor. El Contralor dijo, mira, yo no puedo cambiar un formato de la Contraloría si no hay un hecho nuevo. Y ahí se contrató un estudio en Derecho a Fernando Barros sobre qué significaba este procedimiento que claramente se había establecido para todo el sistema de bienestar de las Fuerzas Armadas. La posibilidad de que los sistemas de bienestar pudieran vender, comprar, adquirir, mejorar, etcétera, ¿ah? Pero esto, que era una ley parcial, se transformó en una ley más permanente, y esto se podía enajenar con la sola firma del comandante en jefe. Entonces, se hizo el estudio, y el estudio se le entregó a la Contraloría, y el Contralor determinó que lo que se había hecho para atrás estaba bien hecho, en términos de que no se iba a meter a escarbar quién vendió, quién compró, sino que se había hecho de buena fe, pero de aquí en adelante la venta de inmuebles fiscales que fueran destinados para fines propios no podían ser pasados al patrimonio de afectación fiscal si no era mediante la firma finalmente del presidente expresada en sus ministros. Se habló de bienes nacionales y defensa como elemento importante, y se había puesto Hacienda también, para que Hacienda supiera cuánta plata entraba o salía a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que puedo yo decir en términos generales, y yo creo que es muy interesante que esto después se puso como una norma en las leyes de presupuesto desde el 22 en adelante, y creo que llegó el minuto que esto esté legislado de común acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque necesidades de recursos tienen muchos servicios, la mayoría. Y voy a poner solo el ejemplo de las escuelas en educación, porque me tocó, o sea, la cantidad de recursos que uno requiere para reconstruir, para mejorar, escuela es muy alta. Entonces, si el país va a tener afectaciones fiscales, es decir, esto va para esto, es como los impuestos, este impuesto va a ser sobre cigarrillo, pero no va a ser sobre alcohol, o no va a ser sobre pan, es una decisión finalmente que a nosotros nos parece que es muy importante el ordenamiento de esta situación, y que lo entendamos todos, los civiles y los militares, en qué caso, cómo opera y cómo. Yo me paso el día, almirante, creo que lo sepa, buscando los recursos, y que le apuren los recursos, que este otro, ya estamos terminando con todos los recursos de este año finalmente. Pero yo entiendo eso, pero creo que hay una práctica que era muy arbitraria respecto de unas instituciones y no otras. Si el día de mañana, y con esto termino, presidente, el país se viera enfrentado a una situación compleja que requiere más personal, más equipamiento, más esto, porque hay un ataque, porque está difícil la situación, etcétera, no me cabe la menor duda que para eso están los estados de excepción, para eso se pondrán todos los recursos, tanto el Parlamento como el Ejecutivo tomarán esas decisiones. Es lo que yo quería contar respecto de que me tocó estar en el origen de esta situación del PAF, que no fuera a sola firma del comandante en jefe, sino también de los ministerios respectivos. Eso.
presidente. Perfecto. Escuchamos la presentación del ministro de Bienes Nacionales. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludo a los senadores y auditores también de las ramas de las Fuerzas Armadas. Vamos a presentar este proyecto de ley por primera vez en esta comisión y durante la presentación yo me voy a hacer cargo de las inquietudes planteadas en la sesión anterior por los auditores. Yo confío en que vamos a poder avanzar de la misma manera en que pudimos avanzar en la Comisión de Bienes Nacionales y Medio Ambiente del Senado, donde obtuvimos una aprobación por unanimidad de este proyecto porque nos va a permitir tener una administración más eficaz, más eficiente de la propiedad fiscal y también más legítima. Las instituciones del Estado en distintos gobiernos han estado cuestionadas respecto de la manera, las disposiciones, las obligaciones que tienen todas las instituciones para ser administradas en función del bien común y creo que con esto vamos a avanzar en línea también con lo que se han venido haciendo desde anteriores gobiernos. La ministra acaba de contextualizar de manera muy relevante esto. Este proyecto de ley viene a poner en la norma disposiciones que la Contraloría General de la República desde el año 98 y a través de distintos dictámenes, 98, 99, 2016, 2020, nos ha venido diciendo que tenemos que hacer. También se va a traducir en una gestión a favor de proyectos muy concretos. La semana pasada estuve en esta región, en la comuna de Papudo, donde, producto de una exclusión a una destinación al ejército, pudimos poner la primera piedra e iniciar la transferencia del segundo lote de sectores que correspondían al Fondo Puyalli del ejército, gracias a lo cual se va a poder volver a construir vivienda social desde el año 2004 en esta comuna, en una gestión intergubernamental y transversal políticamente. Durante muchos años estuvo parada esa gestión por la idea de que había que compensar un bien fiscal, pero gracias a la gestión política de distintas autoridades, eso no habría sido posible sin el electo diputado Luis Pardo o sin el senador Chaguán. Y gracias, por supuesto, a la colaboración del Ejército, del Ministerio de Defensa y de Bienes Nacionales en nuestro gobierno, no podríamos concretar proyectos como ese, como también nuevas destinaciones a carabineros para ampliar su escuela de formación. También estoy muy interesado si a la Comisión le interesa comunicar todas las nuevas destinaciones que hemos otorgado a favor de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas en distintas regiones del país, porque me parece muy relevante eso también esté sobre la mesa. El proyecto de ley que modifica el decreto 1939 del año 77 básicamente hace cosas muy sencillas en tres aspectos, senadores. Deberes de información, visación de la enajenación de inmuebles pertenecientes a los PAF y obligación de destinar aquellos inmuebles adquiridos a través de los decretos ley 1113 y la ley 16752. Pues explicaré cada uno de ellos y en el punto que corresponda me iré haciendo cargo de las inquietudes planteadas por los auditores. En cuanto a perfeccionamiento de deberes de información, lo que estamos haciendo es especificando la información que deben otorgar todos los organismos centralizados y descentralizados del Estado al Ministerio de Bienes Nacionales en función de las obligaciones que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales en la ley. Esto es dar cuenta de la extensión, la ubicación, el fin de los inmuebles fiscales y de nuevas adquisiciones, enajenaciones y demoliciones, con el fin de mantener actualizado el catastro nacional de la propiedad fiscal. Esto, insisto, aplica tanto a las ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad como a todos los organismos centralizados y descentralizados. En segundo lugar, el deber específico de información que le corresponde a los servicios de bienestar por los patrimonios de afectación fiscal. Esto es informar la nómina de los inmuebles que forman parte de los patrimonios de afectación fiscal, con indicación, como corresponde, de acuerdo a la disposición anterior que acabo de comentar, de su ubicación, extensión, fin y uso actual. Quiero insistir, esto es simplemente incorporar al catastro de la propiedad fiscal de todos los bienes del Estado. El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la obligación, por ley del decreto 1939 del año 1977, de tener el catastro de la propiedad de todos los organismos del Estado. Respecto a la reserva de la información, estamos aumentando el estándar legal. El Ministerio de Bienes Nacionales ya guarda bajo reserva el catastro de todos los inmuebles destinados a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Hoy día, por supuesto, la información de los decretos de destinación se puede solicitar por transferencia, pero siempre el Ministerio, y no ha sido distinto en nuestra administración, porque corresponde de acuerdo también a las normas que aplican a los organismos de defensa, se tacha la ubicación, la extensión, todos los detalles de todos los inmuebles destinados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad. No solamente aquellos que tienen determinados usos, sino que solamente por ser destinados a la defensa son cautelados bajo reserva. Lo que estamos haciendo es que dejamos expreso el deber de reserva en la ley del Ministerio de Bienes Nacionales.
Y además estamos extendiendo ese deber de reserva a los bienes pertenecientes a los patrimonios de afectación fiscal, que sirven, como ustedes saben, a fines de bienestar y no de defensa propiamente tal. No obstante lo cual, estamos dejando expreso en la norma del Ministerio ese deber de reserva que, como les digo, el Ministerio siempre y actualmente ya mantiene. Por eso discrepamos de la observación de la Fuerza Aérea a través de su auditora cuando planteó en la sesión anterior que era necesario especificar para mantener bajo reserva no solamente con ocasión de la seguridad nacional, sino que también de la seguridad militar y la eficiencia operativa. La reserva general es mucho más amplia y de hecho es mucho más conveniente para la reserva de la información de los bienes fiscales destinados y de los PAF de las Fuerzas Armadas. De hecho, los conceptos de seguridad militar y eficiencia operativa no están definidos ni cuentan con una definición legal. Por lo tanto, la reserva mucho más general que hoy día está en la norma y que estamos dejando expresa, protege mucho más la reserva de la información. Después, en el segundo aspecto de viciación ministerial para la enajenación de inmuebles, voy a mover esto que me impide leer bien. ¿Sí? Viciación de inmuebles PAF. Establecemos que la enajenación de los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio de afectación fiscal requerirá la visación de conjunta de los ministerios de Bienes Nacionales y de Defensa Nacional o Seguridad Pública, según corresponda, dependiendo, por cierto, de la rama correspondiente. Esto ya está vigente desde el año 2022, es decir, la ley de presupuesto que quedó aprobada de la administración anterior en las leyes de presupuesto, de manera consecuente hasta el día de hoy. Esta visación no le da la facultad a ninguno de estos ministerios, ni al Ministerio de Bienes Nacionales, de meterse en el mérito de una enajenación, de decir que no, sino que tiene que estar al tanto, ¿ya? Y aquí acogimos una observación de las ramas de las Fuerzas Armadas que nos planteó el Ministerio de Defensa, que fue la de establecer un límite de tiempo para el Ministerio de Bienes Nacionales, de manera que no se utilizara este deber de visación como una manera de evitar y de frenar una enajenación. Por lo tanto, dejamos expreso en la norma que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene 60 días máximo para avisar una enajenación. No así los Ministerios de Defensa y de Seguridad Pública, que deben mirar el mérito también, o sea, tienen que estar más informados. Bienes Nacionales no puede trancar la pelota. Tiene 60 días máximo y de lo contrario se entiende como visado. Hemos también aplicado, senadores, presidente, esta disposición presente ya en la ley de presupuesto sin ningún problema estos 4 años. No hay ninguna enajenación que se haya visto frenada por esta disposición. Muy por el contrario, gracias a esta visación, hemos tomado conocimiento de inmuebles cuyas enajenaciones van a favor, ya sea o del servicio de bienestar, en términos de lo que recaudan, como también de otros proyectos sociales. Hemos visado en el último año, los últimos 2 años, enajenaciones, por ejemplo, de las Fuerzas Aéreas en la comuna de Cerrillo, del Bosque, para proyectos habitacionales de comités que compraron con subsidio estos inmuebles. No tenemos la facultad de inmiscuirnos en el mérito de que se adquiera onerosamente proyectos para estos fines, pero eso ocurre y ha ocurrido regularmente. En términos de otra innovación de este proyecto de ley es la incorporación de los inmuebles adquiridos a través del decreto de ley 1113 a las disposiciones del régimen general de administración de bienes fiscales. Nosotros estamos explicitando a través de este proyecto de ley que los inmuebles adquiridos por estos 2 decretos de ley, por este decreto de ley y esta ley especial, deben ser destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales, acogiendo lo que ha dicho la Contraloría General de la República a través de 2 dictámenes del año 2016. Destinar un inmueble, presidente, senadores, es simplemente que exista un acto administrativo emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales que destine en uso este inmueble a la rama respectiva con un determinado fin, que en general son fines muy generales, fines propios de la institución. De esta manera, nos ha dicho la Contraloría General de la República, se van a poder ejercer las facultades de administración que corresponden sobre estos inmuebles, ¿ya? Tanto las de fiscalización que le competen al Ministerio de Bienes Nacionales frente a todos los inmuebles fiscales destinados a todo tipo de organización, de organismo, y por eso es importante, senador Piu, a propósito de una consulta que hizo usted, esas facultades que existen desde el año 77 en el Ministerio de Bienes Nacionales, es importante que la ejerza el Ministerio de Bienes Nacionales y no el Ministerio de Defensa. Nosotros no fiscalizamos
aspectos relativos a la defensa. Nosotros fiscalizamos si se está usando en el fin para el cual fue destinado el inmueble, simplemente. No nos metemos si está haciendo un buen uso o la calidad del uso de defensa o militar que se está dando, sino que si está en uso o no está en uso, ¿ya? Y allí se podrá discriminar si hay una subutilización, por ejemplo, de ese inmueble, para administrarlo más eficientemente. No hacemos otra cosa que eso. Y una destinación es también lo que les permitirá a las ramas de las Fuerzas Armadas eventualmente enajenar ese inmueble cuando corresponda, porque efectivamente el decreto ley 1113 faculta a las ramas de las Fuerzas Armadas para enajenar cuando corresponda bajo. Nosotros no nos metemos a innovar en ese sentido. Lo que sí, la Contraloría dijo, cuando se quiere usar esa facultad, ese bien fiscal tiene que estar destinado. Tiene que contar con un acto de administración que permita incorporarlo al catastro de la propiedad fiscal nacional, porque de lo contrario, esas enajenaciones no van a tener toma de razón tampoco. Esto va en beneficio también del interés institucional de ejercer las facultades que tienen las Fuerzas Armadas. Y estamos exceptuando explícitamente a los inmuebles adquiridos por esta vía, porque esta excepción ya existe por aquellos que se rigen bajo el 1939 del cobro por destinación. El Ministerio de Bienes Nacionales, desde el año 77, puede cobrar por destinaciones a organismos públicos, al Congreso, a otros ministerios. Nunca lo ha hecho. No lo hace y estamos exceptuando de esa eventual cobro a este tipo de inmuebles porque se también planteó esa necesidad y es una facultad que no ocupa el fisco por suerte, porque no tiene sentido desde el punto de vista de la eficiencia de los recursos públicos. Ahora, para hacernos cargo de otras inquietudes, ya planteé una del senador Pugh, una de la doctora de la FACH. Quiero avanzar en para qué sirve el proyecto de ley concretamente. Primero, dar cumplimiento al mandato legal del Ministerio de Bienes Nacionales, que en su artículo primero establece que las facultades de adquisición, administración y disposición le corresponden al presidente de la República a través del Ministerio de Bienes Nacionales. Nosotros como ministerio estábamos compelidos a ejercer una administración eficaz de la propiedad fiscal y no podemos ejercerla si desconocemos la propiedad fiscal. Y el artículo 3 también de este decreto de ley establece que corresponderá al Ministerio formar el catastro de las entidades del Estado. Este es un lunar en términos de la información que tenemos del catastro de la propiedad fiscal. Transparencia es un principio constitucional de mayor valor que fue valorado por las distintas ramadas de la Fuerza Armada y también por esta comisión. Necesitamos que haya transparencia, no es lo mismo que publicidad, que haya transparencia cuando corresponde respecto de las propiedades que son del fisco, que han sido adquiridas, que son administradas con recursos de todos los chilenos. Y finalmente, una administración eficiente permitirá a los distintos organismos del Estado administrar correctamente su patrimonio. Aquí quiero ser bien claro. A los distintos organismos del Estado, es decir, también cuando la administración recaiga y corresponda a las Fuerzas Armadas. No estamos otorgándole facultades extraordinarias de administración al Ministerio de Bienes Nacionales, incluido a los servicios de bienestar. Y que aquí quiero dar un ejemplo. El decreto ley 1113 conservó su vigencia por disposición expresa del artículo por el decreto ley 1939 con la finalidad de que las Fuerzas Armadas pudiesen adquirir y enajenar. ¿Qué significa? Que mantuvo la facultad del 1939, que estableció que una vez este decreto ley se creó para agilizar la adquisición de inmuebles, pero para que quedaran bajo la administración, bajo el régimen general de administración de la propiedad fiscal, que pesa sobre la tremenda mayoría de los bienes fiscales destinados a las Fuerzas Armadas. Es decir, tiene que estar dentro del catastro nacional y tiene que ser destinado para un uso determinado a las ramas de la Fuerza Armada. Nada más que eso. Y en segundo lugar, estableció, nos hacemos cargo de lo que ha dicho la jurisprudencia administrativa, sin la cual tampoco podemos llegar a efecto, en ningún acto administrativo legítimo, que la destinación era un requisito previo para enajenar. Y ya tenemos antecedentes de cuando la Contraloría General de la República ha tomado razón de la enajenación de inmuebles adquiridos por el decreto ley 1113, estando destinados. Entonces, no estamos impidiendo la enajenación de ningún inmueble cuando exista la posibilidad de hacerlo. Más aún, senador Pugh, tampoco, de ninguna manera, con este proyecto de ley se afecta los recursos institucionales de las Fuerzas Armadas. Los inmuebles fiscales no son un activo para hacer caja de ningún organismo. Ningún organismo tiene esa facultad. Como ningún organismo la tiene, mal podríamos estar afectándola ni creándola.
La enajenación de los patrimonios de afectación fiscal van siempre, como saben, a beneficio de los servicios de bienestar. En esa materia no estamos innovando. Y para enajenar inmuebles adquiridos a través del 1113 cuando corresponda, estamos diciendo que tienen que estar destinados. La mayoría de los decretos, en segundo lugar, relativos a la administración del patrimonio de afectación fiscal, que afectaron inmuebles fiscales para los servicios de bienestar, carecen de las especificaciones adecuadas. Los patrimonios de afectación fiscal son creados en el año 71, en el gobierno del presidente Allende. Se les da 90 días a las Fuerzas Armadas para asignar inmuebles a este patrimonio. Ocurre el golpe militar, no se obvían estos 90 días y se siguen asignando gratuitamente. Aparte de los que adquiere el propio servicio de bienestar, se asignan propiedad fiscal gratuitamente a favor de los patrimonios de afectación fiscal hasta el dictamen que describió la ministra del Piano, hasta el año 98. Allí se dejan de asignar gratuitamente inmuebles fiscales a los patrimonios de afectación fiscal. Y en ese periodo de tiempo no se hizo un adecuado trabajo para tener planos y deslindes claros de los inmuebles. Por lo tanto, a la hora de enajenar inmuebles pertenecientes a los PAF también hay tremendos problemas, porque sabemos poco sobre la cosa, qué es patrimonio de afectación fiscal y qué es fiscal, porque como buena parte de los patrimonios de afectación fiscal crecieron a partir de inmuebles fiscales, suelen estar colindantes y contiguos a propiedad fiscal. Entonces le quiero dar un ejemplo de un caso que tenemos en la comuna de Punta Arenas, en Magallanes. Acá está la destinación fiscal, que se conoce como Río de los Ciervos. Hoy día estamos trabajando porque necesitamos hacer crecer las escuelas de formación de carabineros y estamos trabajando por darle un mejor uso a este inmueble fiscal. Pero aquí también está el casino de oficiales, que pertenece al PAF del ejército y que el ejército está interesado en enajenar, en vender. ¿Y cuál es el impedimento que tenemos aquí? Se ve súper chiquitito, discúlpenme, voy a hacer un zoom. La gran mayoría, todo eso es una destinación, pero si hacemos zoom a lo que está contiguo a la ruta, nos vamos a encontrar con este inmueble que es un casino. Lo que ven ustedes achurado y que está dentro del polígono delineado en amarillo es propiedad fiscal, administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales, destinado al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército. Y lo que ven que está afuera es patrimonio de afectación fiscal. ¿Pero qué ocurre? Acá el inmueble se construyó para el PAF sobre propiedad fiscal. Por lo tanto, el Ejército, el Servicio de Bienestar del Ejército, no ha podido enajenar este inmueble de su PAF porque gran parte del inmueble en realidad está sobre un inmueble fiscal. Entonces acá lo que habría sido mucho más eficiente es haber contado en el catastro de la propiedad fiscal con este inmueble PAF para poder determinar simplemente cuáles son sus límites, cuáles son sus deslindes y por lo tanto poder visar. Acá el problema no es que el Ministerio de Bienes Nacionales no quiera visar una enajenación, sino que no puede visar una enajenación que tampoco ha sido solicitada porque el Ejército no ha podido determinar la cosa a enajenar, el inmueble, los deslindes del inmueble. Y por eso estamos trabajando en la regularización de los contornos de este inmueble. Este inmueble es súper gráfico, este ejemplo de cómo esto genera un problema muy, muy práctico y que afecta a los propios servicios de bienestar. Contar con los inmuebles, con su debida cabida, extensión del PAF en el catastro de la propiedad fiscal, nos va a permitir que casos como este se resuelvan de mucho mejor manera. Estamos trabajando en la regularización de este inmueble, pero esa regularización el Ministerio la podría hacer regularmente, insisto, si contara con el catastro de la propiedad fiscal y pudiera trabajar con las distintas ramas cómo regularizar estas situaciones. Finalmente, otra de las consultas que se nos habían hecho era relativa a la posibilidad de acceder a otra forma a la información de los inmuebles de los PAF. Senador Piuk, senador Macaya también nos consultaron, bueno, ¿por qué no podemos ir a los conservadores de bienes raíces? Los conservadores de bienes raíces son organismos auxiliares a la administración del Estado. El principio que rige a los organismos de la administración del Estado, centralizado y descentralizado, es el principio de la coordinación. Lo más eficiente, y en función del principio de eficiencia, eficacia y coordinación de la administración pública, es que los propios organismos del Estado se comuniquen entre sí y se informen. Es un pésimo uso de los recursos públicos destinar funcionarios públicos del Ministerio de Bienes Nacionales a hacer arqueología a los conservadores de bienes raíces para encontrar esta información, que tampoco la tienen organizada, porque hay que revisar las anotaciones al margen de todas las inscripciones. No hay una categoría PAF en los conservadores de bienes raíces. Distinto es que quienes las administran, que son los servicios de bienestar, simplemente comuniquen la nómina y eso se incorpore al catastro de la propiedad fiscal y casos como este también puedan ser regularizados
y permitir una correcta administración. Esa es nuestra presentación, presidente, senadores. Confiamos en que vamos a poder trabajar en una mejor forma de administrar la propiedad fiscal y quedamos a disposición de resolver cualquier duda. Muchas gracias. Por supuesto. Listo. Solo un elemento que es interesante. Los bienes nacionales, o sea, los bienes que administra habitualmente, bienes nacionales, no están en todas las regiones ni en todos los lugares que se requiere o se necesita una propiedad para el ejército, para la Fuerza Aérea, etcétera. Por eso existe también este decreto que permite comprar. O sea, el 1113 permite adquirir un lugar donde no hay posibilidad que usted me lo destine. Es como subsidiario a la destinación. Entonces, si usted requiere un terreno aquí en el centro de Valparaíso, lo más probable es que no encuentre nada fiscal en el centro de Valparaíso disponible y va a tener que comprarlo. Entonces, la forma, en definitiva, sea una destinación o sea una compra hecha con recursos de todos los chilenos, con el presupuesto, en definitiva es la misma lógica, porque no va a encontrar, de hecho, las grandes peticiones que presionan sobre destinaciones de las Fuerzas Armadas son de otros organismos públicos que requieren para construir el hospital, para trasladar la cárcel, para las cosas de carabineros. O sea, hay una presión sobre ciertos bienes para no gastar en comprar bienes donde puede haberlo. Y eso es una presión. Realmente es una conversación que tuvimos hoy día en la mañana a raíz de otro tema sobre los bienes fiscales. Entonces, la verdad de las cosas es que a mí me parece que el tema que entre la propiedad fiscal a un catastro y se destine es lo que uniforma el tema para que no haya este diferencial. Distinto es con las instituciones de bienestar, que muchas veces puede ser hasta con plata de los socios, cuotas que se pagan, en fin, otras cosas, o pasaron ya hace tiempo a la categoría del PAF. Y por lo tanto, sobre eso yo no trataría de hacer nada hoy día, pero me parece que darle un cierto orden a todo esto es muy importante, presidente. Solo eso. Senador Kenneth Pugh, estamos ya en la hora. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra de Defensa Nacional. Nos alegra mucho tenerla aquí, ministra, y lo mismo al ministro de Bienes Nacionales. Afortunadamente, por esas coincidencias, en la sesión pasada tuvimos una audiencia que concertamos previo y ahí salió la invitación informal para que el ministro pudiera asistir. No era la intención, estábamos recién partiendo del estudio, pero fue muy bueno, porque yo creo que muchas de las cosas que se están exponiendo hoy dan cuenta de lo que se conversó. O sea, yo me quedo con el lado bien positivo que esto ayudó a definir. El patrimonio de afectación fiscal, sus orígenes podrán ser o no cuestionados, pero hoy en día yo creo que existe conciencia que la ley de bienestar de las Fuerzas Armadas, que es una ley que da atribuciones y da características especiales, permite esa administración de esos recursos para generar aquello que el Estado no puede dar. El bienestar de alguna manera busca suplir de forma directa y es la forma en que hay otras leyes que se encargan para otros trabajadores de hacerse cargo del bienestar. O sea, este es un tema no menor. La Fuerza Armada es por la ley de bienestar. Y esos terrenos, tal como se ha señalado, algunos pueden provenir de ese origen inicial, pero otros se han generado por las gestiones del manejo del patrimonio, pero también por donaciones, y algunas pueden ser donaciones modales. ¿Dónde está el tema? Que esto tiene que conversar muy bien con la ley de los sistemas de bienestar de las Fuerzas Armadas, para que esas destinaciones estén exactamente, si por ejemplo fue una destinación modal, una donación modal, se cumpla el propósito de la donación y no termine finalmente siendo un recurso que también no queremos que se enajene. O sea, aquí hay que cuidar lo que alguien decidió en algún minuto traspasar para que eso quede de esa manera y también proteger. Hay criterios distintos de quienes administran los sistemas de bienestar. Algunos necesitan cajas porque tienen que hacer proyectos. Hay proyectos que se han financiado de esa manera.
pero también tenemos que entender los mecanismos. Lo que sí tiene que perfeccionarse es, esto no solo se basa en el principio de coordinación del Estado. Ingresó y está en primer trámite en el Senado de la Comisión Desafío del Futuro el proyecto Nuevo Sistema Nacional de Gestión de Datos, porque no podemos estar con ese ejército de personas. Los datos, cuando dicen, mire, todos los años tiene que mandar el informe, bueno, pues si usted ya lo tiene, que fue lo que yo dije, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer para evitar que estar todos los años informes? Yo no tengo que informar, está en un sistema. Y los sistemas conversan, y eso es interoperabilidad. La interoperabilidad da certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de las personas naturales o jurídicas o de dispositivos que estén conectados. Y eso tiene trazabilidad, saber quién cuándo se metió, e integridad. Los datos no se pueden borrar. Y no se pueden borrar porque es un sistema de ledger distribuido, algunos con criptografía, que evitan que se pierda la información, porque son cosas que algunas veces incluso pasan. Si logramos que eso sea el mecanismo, esto está bien, pero tal como está, da una carga, o sea, solo leerlo, mire, todos los años hay que estar informando, tenemos un problema, o sea, no hemos entendido, y basarnos solamente en el principio de coordinación que ya quedó obsoleto, menos. Entonces, si se alinea con lo que estamos viendo de los traspasos efectivos de datos entre el Estado, esto fluye mucho más rápido. Y si se mantienen siempre los principios, o sea, ¿para qué está esto? ¿Con qué fin? Yo creo que eso resuelve bastante bien. Ese sería mi comentario al respecto. Agradecer la exposición formal ahora del ministro, muy clara, muy bueno el ejemplo de esa mejora fiscal que quedó y que se puede considerar como tal, porque son los hechos reales. Y también a la ministra que pueda participar. Su experiencia anterior como ministra de Bienes Nacionales le permite dar con plena conocimiento qué es lo que estamos discutiendo y también qué queremos preservar. Y que exista el mecanismo adecuado. E insisto, no basarnos en el principio de cooperación que ya ha quedado agotado, pasar a lo que queremos discutir en el proyecto del Sistema Nacional de Gestión de Datos del Estado, para que esto sea por interoperabilidad y así simplificar mucho los trámites que hoy pareciera que no son tan fáciles como es. Gracias, presidente, dicho. Senador Sandón, usted me ha pedido la palabra y estamos ya en la hora porque... Sí, dos cosas. ¿Lo votamos y lo rechazamos o abrimos plazo de indicaciones? Así es claro. Yo tengo diferencias con el proyecto también, ¿eh? O sea, quiero ser bien honesto y creo que me gustaría ver si hay alguna posibilidad de que se puedan presentar indicaciones para generar la, o sea, si se puede generar algún consenso respecto al proyecto. A mí, mis dudas van fundamentalmente desde la perspectiva de que yo no he visto y no he escuchado acá de enajenaciones que hayan constituido algún problema para la construcción de un hospital. Se mencionó varios ejemplos. Se menciona también, y viene en la presentación, de que la información más bien consolidada, incluso habla de los que son reservados, de los inmuebles fiscales que están en manos del, o sea, en el patrimonio de las Fuerzas Armadas, ya la tiene el Ejecutivo. O sea, generalmente acá en el Congreso muchas veces tenemos en vista los objetivos y tenemos que ver qué herramienta es útil para la consecución de esos objetivos. A mí me da la impresión de que este objetivo ya está más o menos cumplido. Eso es lo que me pasa con este proyecto en particular. O sea, yo no... y un poco en la misma sintonía que el senador Sandón, tenemos esas dos opciones. Yo esperaría a ver si hay alguna posibilidad de conversar indicaciones. Hay de acá al próximo... Esta comisión no vuelve a sesionar hasta la próxima semana regional hasta el martes 6. Por lo tanto, hay un espacio de conversación de acá al martes 6. Si se puede abrir ahí, senador Piuk, lo podemos comentar a usted para que usted pueda conversar con el Ejecutivo, eventualmente a ver si se da alguna opción de indicar. Y en definitiva lo podemos votar el martes 6, pues ya estamos en la hora, ya no lo podemos votar. Sí. Ojalá usemos la misma estrategia que hemos usado en seguridad, por ejemplo, que más que lleguen indicaciones, nos juntemos a hacer una revisión, una comisión técnica con los asesores para ver si hacemos una gran propuesta. Está bien. Porque y tampoco está largo el proyecto, es un tema que es de una sesión. ¿No? Siendo súper transparente, en el fondo, ¿por qué nos da resultado esto? Porque como las Fuerzas Armadas son jerárquicas, la libertad de expresar no siempre es la misma que tiene otra persona, las que tenemos nosotros. Entonces, la gran discusión que tuvimos al principio con la ministra Toá era que nunca teníamos, por ejemplo, a los carabineros en la mesa, y cuando logramos un tema técnico en que cada uno investigaba por todos lados, llegábamos a la mesa con cosas mucho más transparentes, porque claramente hay aprensiones de las Fuerzas Armadas, de cosas que hay que regular. Y que no siempre las van a decir acá. Y no las van a decir acá, no siempre, no las van a decir acá.
Entonces, Sí. y eso hay que ser transparente. Y en seguridad nos dio resultados. Porque al final lo que llegaba a la mesa era mucho más fácil, bien hecho, conversado, y técnicamente en una reunión privada con nuestros asesores se pueden decir cosas que aquí no se pueden decir. Y al final el resultado fue y ha sido impecable, a pesar de flores y todo. Está muy bien. Le voy a ofrecer la palabra al senador Piuk y también a los ministros para que puedan cerrar y cerremos la sesión. Senador Piuk. Muchas gracias, presidente. Solo para tener a la vista en la comisión técnica que se arme, se va a sacar adelante la nueva ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que nombra al director de la Agencia Nacional de Inteligencia como la Autoridad Nacional de Seguridad de la Información. ¿Esto qué significa? Que si el Ministerio de Bienes Nacionales va a trabajar información reservada, va a ser con sistemas de control, con acreditación de seguridad que va a hacer la Agencia Nacional de Inteligencia, para que esa información tenga solo acceso a las personas que estén realmente autorizadas a conocer. O sea, hay un tema que es no menor, que es también manejar la seguridad de la información. Eso no lo van a hacer para las verificaciones dentro del Estado las Fuerzas Armadas. Ellas manejan la información de esa manera. Es aquella información que se entregue. Va a haber acreditación de seguridad para las personas, niveles y formas de que la agencia compruebe que efectivamente la seguridad de la información se va a mantener. Es para que también lo puedan ver, porque eso va a salir en la ley tal como está ahora en mixta y es uno de los acuerdos políticos. Gracias, presidente. Dicho. No, muy cortito. La verdad es que tuvimos una conversación con los auditores y usted tiene razón. Efectivamente, hay un tema jerárquico. Sin embargo, creo que pudimos captar. Yo capto cuál es la preocupación de ello y no tiene que ver con el 1939 que administra todos los bienes del Estado, sino más bien con un decreto que es del año 75, que permite la adquisición de bienes con recursos del erario nacional. Yo lo compro y al comprarlo, si lo vendo, entra a un pocito que me permite arreglar o hacer determinadas cosas. La verdad es que es el sueño del pibe para todos los servicios públicos. Se lo diré derechamente. O sea, no es solo para la Armada ni para el Ejército y la Fuerza Aérea. Mi única diferencia con ello, y no sé si lo estoy expresando bien, pero creo que era el poner lo que se adquirió por el 1939, o sea, no por el 1113, bajo la misma administración, les quita esa posibilidad. Sin embargo, yo volvería a insistir, y este es un tema debatible, que efectivamente toda la adquisición que haya que hacer para cualquiera de las ramas de las Fuerzas Armadas, donde no hay bienes fiscales, es la misma cosa que si yo hago una destinación. No sé si me entiendo. Si lo necesitan y si es una necesidad y el país no sé qué, va a haber que poner los recursos para que lo compren. ¿Por qué ese recurso se va a manejar distinto a que si Bienes Nacionales lo tiene y se lo paso? Ese es mi tema. Es verdad que hoy día se puede hacer, pero en estricto rigor es un resquicio, para decirlo bonito, que con esta ley yo puedo hacer un pozo y con esta otra no la puedo hacer. Pero en estricto rigor sale las tiras de la misma cuerda. Distinto es en lo que tiene que ver con bienestar. Eso es todo lo que yo quisiera plantear. Eso, usted lo dice mucho más bonito, más guaso esto. Pero yo quiero decirle evidentemente que yo me reuniré y también lo hemos tenido esta conversación con los comandantes en jefe, pero si hay en un equipo técnico que se pueda manifestar, bienvenido sea. A mí me quedan 3 meses en esto y yo quiero que ojalá esto quede más ordenado y mejor para las Fuerzas Armadas. No esto, sino pero que no hayan regímenes tan raros, que el PAF era una rareza, que después venga alguien y diga, ¿sabe qué más? Esto hay que desarmarlo, etcétera. Eso es todo. Yo voy a proponerle a la decisión que
puedan trabajar, o sea, obviamente son semanas bien especiales estas, pero que puedan trabajar de aquí al 5 de diciembre con esa fecha, o sea, perdón, al 5 de enero, poniendo esa fecha como límite de plazo para que se puedan sugerir indicaciones a la comisión y podamos eventualmente, si hay acuerdo en esta comisión técnica, está Arturo Azul, que ya parece, pero lo vamos a encomendar para que pueda coordinar ese trabajo en función de llegar ojalá el día lunes 5 con ese trabajo y el martes 6. Y con indicaciones, es un con plazo de indicaciones, ya sea de ellos o el que quiera presentar indicaciones. Que si no hay acuerdo en esa comisión Sí, técnica, igual pueden ser indicaciones. Y esa fecha sería el lunes 5. Perfecto. Ok. Sí. Algo quería hacer el ministro. Son indicaciones del Sí, si me permite, presidente, por supuesto, toda nuestra disposición a trabajar en esas indicaciones de aquí a esa fecha. Solo quiero hacer el punto, presidente, de que esto cambia bastante la posibilidad de administrar de mejor manera inmuebles fiscales. Lo podremos conversar con los equipos y asesores todos aquellos casos. Hemos conversado también en privado entre ministerios y representantes de las Fuerzas Armadas, todo, la verdad no se ha escondido nada. Y hoy día hay mucha presión en los territorios sobre recintos destinados a las Fuerzas Armadas, producto de la poca eficiencia que tiene el Estado como Estado para administrar estos inmuebles. Esto es fruto también de problemas reales y concretos que se suscitan en todo el país y que comunican al gobierno central autoridades de todas las fuerzas políticas de nuestro país. Entonces, también tenemos a la jurisprudencia de la Contraloría desde los años 90. Entonces, malamente podemos elegir algunas cosas de la Contraloría y otras no, cuando van dirigidas a administrar mejor la propiedad fiscal. Entonces, sí, presidente, esto sí se traduce en muchos casos. Objetivos del proyecto, o sea, cuando usted transmite que si este proyecto es solamente para información y está diciendo que hay presión sobre los territorios para ciertos bienes fiscales, que probablemente ya se tiene la información de cuál es su propietario, o sea, me parece que, por eso creo que es útil esta conversación para generar las confianzas adecuadas y que no piensen que acá se están tratando. No, porque creo que es súper útil. Sí, que en un inmueble, cuando no se conoce, es lo mismo que pasa en la familia. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.